Muy buenas tardes. Tenemos hoy como invitado especial al abogado Carlos Aguilar, que representa a Beto Coral en el juicio en Miami contra Álvaro Uribe Vélez. Doctor, buenas tardes. Gracias por Buenas- aceptar esta invitación. Gracias por tenerme y gracias por dejarme hablar sobre la situación de mi cliente. Doctor, quería empezar por preguntarle, este caso, Álvaro Uribe Vélez interpone una tutela contra, ¿es una tutela? ¿Cuál es la palabra Ya, correcta? mire, hay que entender que esta es una acción por defamación civil aquí en el estado de Florida. Yo no conozco mucho de la ley colombiana, pero que yo entiendo es que muchos casos de defamación en Colombia son criminales, pero generalmente la demanda son demandas civiles que piden daños y perjuicios y en los Estados Unidos. Y entonces esas tipos de demandas, y entonces él está demandando a mi cliente diciendo que por el resultado los statements públicos de mi cliente, que ha sufrido daños emocionales y materiales y que ha sufrido daños a su reputación en la comunidad. Esas son las alegaciones. Esto es civil, esto es puro civil, una demanda civil. ¿Cómo ha avanzado este proceso en estos 3 años? Entiendo que el doctor Álvaro Uribe Vélez ha dilatado muchas veces, pero que ahora tiene que responder en los próximos 30 días en la corte. Sí, al momento Álvaro Uribe está en violación de una orden de un juez estatal que lo ordenó setear una fecha por un testamento jurídico, y él ha ignorado con voluntad esa orden. Básicamente la ha ignorado completamente. No sé por qué. En la última audiencia que tuvimos, su abogado la única defensa que tenía, que es el presidente de Colombia. Esa es la única defensa que presentó. Doctor El, Aguilar, y yo entiendo que usted le está pidiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez que conteste 30 preguntas. ¿A qué se refiere ese interrogatorio? ok, esa es parte del procedimiento de los casos civiles aquí en el estado de Florida. Nosotros tenemos lo que se llama Open Discovery. Eso quiere decir que no va a haber sorpresas en el juicio. Entonces, lo que yo hice es mandarle unas preguntas sobre relacionados directamente, primeramente con los daños que él supuestamente ha sufrido y el daño a su reputación en la comunidad. También, adicionalmente, sus casos en Colombia, las delegaciones que ha tenido con paramilitares, con masacres, con falsos positivos, con todas esas preguntas que son relevantes a este caso de defamación que él supuestamente dice que ha causado, que han habido daños a su reputación. Doctor Aguilar, ¿y el doctor Álvaro Uribe Vélez tiene que responder a estas 30 preguntas? Sí, el juez ordenó ya que él tiene que responder por la ley de Florida, él tiene que responder. Y el deposition, ellos no han buscado lo que se llama un protective order para limitar las preguntas o que va para preclude o que me va a dejar o me va a parar de hacer las preguntas. Entonces, él tiene que responder durante la deposition a las preguntas que él ha hecho. Doctor, ¿y qué pasa si Álvaro Uribe Vélez
no cumple con los requerimientos del juez, no contesta las preguntas o no va a la corte. Ya, y eso es muy desafortunado, pero si él no cumple con la orden del juez, ok, el 4 de octubre vamos a tener una audiencia donde el juez va a setear la fecha del testamento jurídico, porque el Álvaro Uribe no ha respondido a la orden del juez. Entonces le requiere el juez setear la fecha del testamento jurídico. Y si no, si él no llega a ese testamento jurídico, no queda otro remedio sino pedirle al juez que le dé una orden de lo que se llama contempt of court, que dice que básicamente está ignorando las órdenes de la corte. Y hay consecuencias serias para eso, en este caso. Doctor Aguilar, y si él contesta esas preguntas, algunas de ellas vinculadas con su relación al paramilitarismo o al narcotráfico, ¿eso tendría también consecuencias en los Estados Unidos o en Colombia? A mí, eso es récord público. La deposición, todas esas palabras son récords públicas hechas debajo del testamento jurídico. Entonces, las respuestas que él tiene, el que tiene que dar, tiene que ser la verdad y está sujeto a un cargo de perjury si llegamos al testamento jurídico y no la responde con la verdad. Ese es similar lo que le pasó a Bill Clinton. Por eso fue el impeachment, porque él se sentó en un testamento jurídico y mintió. Esto es lo similar. Él tiene que decir la verdad. Doctor Aguilar, Beto Corral acudió a muchos abogados y usted fue el que tomó el caso. ¿Por qué tomó la decisión de ayudarlo? Pues yo he sido un activista y siempre me ha interesado trabajar en la justicia, no solamente en este país, por la justicia en Colombia y siempre interesado en los derechos humanos de Colombia y, y me interesó un caso donde alguien tan poderoso estaba tratando de intimidar el free speech, la libre expresión de alguien que tiene mucho menos poder que él. Entonces me interesó ese aspecto para que entienda que este es un diferente sistema de justicia. Yo creo que expresidente Uribe está acostumbrado a la justicia de Colombia, donde se puede manipular y se puede comprar y está bien equivocado con eso. Doctor Aguilar, yo sé que usted le ha dado la oportunidad a Beto de pagar unos honorarios muy bajos y quería preguntarle qué falta para completar este caso en términos de pruebas, en términos de testimonios y No, aún también de costos. nosotros estamos listos para ir a juicio el 7 de noviembre. Tengo un experto para dar testimonio sobre el carácter, la reputación, la historia de Álvaro Uribe. Tenemos un experto que viene desde Washington, D.C. a dar testimonio. Obviamente esto está en Estados Unidos, entonces necesitamos intérpretes que van a van a interpretar el testimonio de dos de mis testigos. I mean, yo lo he estado cogiendo, yeah, por muy bajo costo, pero yo estoy dispuesto, todavía tenemos esta es la parte dura, pero estamos listos y va a tomar un poquito más de empuje, pero creo que vamos a llegar. Sí, ha sido un poquito difícil financieramente, pero ahí estoy en la lucha, no me voy a atrasar. Doctor Aguilar, el,
doctor Álvaro Uribe Vélez está en una lista de Estados Unidos de narcotraficantes donde aparece él como el número 82, porque él nunca ha sido llamado a responder por esto. La verdad yo no puedo comentar sobre eso, sino que me imagino porque nadie quiere, a mí, lo apoyamos durante el Plan Colombia, nosotros lo estamos dando dinero, le dimos al gobierno de Colombia más de 5 billones, de Estados Unidos estoy hablando, le dieron más de 5 billones para pelear una guerra contra el narcotráfico y fue un aliado de los Estados Unidos en esa guerra, supuestamente, ¿entiende? Pero vemos que es una guerra fallada. Al narcotráfico que viene de Colombia, el volumen es lo mismo que era antes de Plan Colombia, pero él fue nuestro aliado y no queríamos, yo pienso que no queríamos mancharnos con esa, que reconocer que el que le estamos dando dinero era actualmente los narcos en una guerra contra la droga. Doctor Aguilar, en ese juicio, el 7 de noviembre, creo que me acaba de responder. Empieza, Ah, está seteado por el 7 de noviembre. Hay un periodo de 3 semanas en que nos pueden llamar a juicio. Va a durar unos 2 o 3 días. Y sí, estamos listos para ir. ¿usted cree que hay alguna posibilidad que el doctor Álvaro Uribe Vélez retire la denuncia contra Beto Corral? La verdad, yo no sé qué están pensando. No están respondiendo, han ignorado una orden del juez. La ignoraron completamente. No sé qué están pensando, pero nosotros estamos listos a ir a juicio y defender mi cliente. Bueno, doctor Aguilar, muchísimas gracias por contarnos del caso y por esta entrevista y mucha suerte con el proyecto de defensa. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro lado.